Yo, ya que tengo el uso de la palabra, Federico, vos diste un cronograma. A nosotros nos interesaría dos cosas. Primero, si se puede reducir el tiempo, no la cantidad de reuniones, si se puede tener más reuniones en una semana o dos ministerios juntos, para poder llegar al 27 de mayo con la última reunión, si es posible, si ustedes como agenda legislativa la tienen, lo traemos como pedido, no como exigencia, tratar de ver eso. Y nos parece importante convocar, que haya un actor más en la convocatoria, que son los centros de estudiantes de la provincia, porque estamos hablando de un tema que por lo menos, si bien los impacta en todos, hay uno que es recontra específico que es de ellos. Nosotros ponemos en discusión el consenso fiscal, que trae beneficio para la provincia y que trae perjuicio. O sea, no es que ponemos 4 o 5 conocer el contexto y todo lo demás. Por eso digo, está bien, perdés eso, pero ¿en cuánto podrías ganar? Porque el problema es si vamos a discutir alguna vez cuál es la matriz de recaudación de la provincia. O sea, si seguimos en esa... Después, si el gobierno trae otra fuente de financiamiento, otro modelo de recaudación, lo discutimos. Nosotros queremos que la ley salga y que vaya para los fines que está previsto. Pero si las variables son estas y los resultados económicos son estos, y bueno, tenés que buscar forma de salir de eso, porque si no los resultados van a ser exactamente lo mismo. Vas a tener paritaria en la cual no te vas a poner de acuerdo, los salarios por debajo de trabajadores en blanco, por debajo de la línea de la pobreza. A los pibes y a las pibas les vas a hablar de un mundo que lo pueden llegar a imaginar, pero no van a poder acceder, porque no tienen un piso de acceso garantizado en la escuela pública, en cuanto a los bienes culturales, en cuanto a los bienes tecnológicos, y la escuela vas a seguir con los mismos problemas. Pero no estamos hablando de partidas para refaccionar la calefacción, eso está en el presupuesto. Pero vos tenés comunidades que necesitan planificar construcciones, de eso estamos hablando. Porque si no, el problema que nos venimos encontrando, alguna vez de ustedes le ha tocado su oficialismo, otra vez oposición, o a algunos le ha tocado, como a nosotros se siente oposición, pero siempre tienen el mismo problema. Si no baja un plan nacional, no hay escuela en la provincia, o tenés que ver con qué recursos contás para construir una escuela, un gimnasio. Bueno, esa lógica tiene que cambiar también, porque si no, no hay forma de poder acompañar el crecimiento y la demanda que tiene una población en función de lo que puede dar la provincia. Y para eso, como está organizada la sociedad, hay recursos que hay que tocar. Entonces, bienvenida sea la discusión, si consenso fiscal sí, si consenso fiscal no. Capaz que perdemos esa discusión, pero por lo menos vamos a dejar planteado un tema para el futuro, porque me están hablando de la coyuntura y nosotros le estamos hablando del futuro. Porque si queremos salir de la coyuntura en la que estamos, donde todo es un problema cotidiano, hay que pensar, por lo menos a mediano plazo, cómo construir otra realidad, y nosotros por eso celebramos de que estén todos los bloques de la legislatura presentes pudiendo discutir un tema tan importante. Una de las modificaciones que planteamos es la referencia en términos salariales en relación al artículo que vos hace mención, vinculado al salario mínimo vital y móvil, tal como lo expresa el artículo 116 de la Ley de Contrato de Trabajo y el artículo 14 de la Constitución. Esa es la redacción que nosotros vamos a proponer que quede y que tiene que ver con las 9 necesidades que nosotros, tranquilamente, si hay un espacio no hoy, para el futuro, los compañeros de MATE pueden explicar detalladamente, y eso te da mensualmente un número. Y es comprobable y es científico, porque cada uno de los ítems con los que trabajamos es perfectamente determinable, tanto para la patronal como para el trabajador, y da un número exacto. El valor que adoptamos es el valor de la Federación Nacional de Aceiteros que construyeron con los compañeros de la consultora, que es 1.900.000 pesos, que es lo que acaba de cerrar la paritaria aceitera. Que no es la misma realidad en términos de edificios escolares. Ushuaia que Río Grande no son las mismas necesidades, ni hablar de todo. Entonces, creemos que pudiendo hacer un desadegado en ese punto, hasta podés establecer cómo distribuirlo. Vos tocaste un punto muy sensible que tiene que ver con la transformación educativa.
Nosotros planteamos que es una necesidad, lo plantea el fundamento del proyecto, ir hacia una transformación del sistema educativo, no una reforma, una transformación. En eso de transformación, el problema de la infraestructura no es un tema. Por ejemplo, tenés que discutir el tema de las jornadas completas. De acuerdo a la estructura que vos discutas en términos de provincia a la que vayas, tenés que discutir cuántas escuelas, si el nivel inicial va a tener jornada completa o no, y las tecnicaturas que vos tenés en la provincia, cuánto más tenés que desarrollar para que tengan jornada completa, y además otros laboratorios. Por lo tanto, todo esto que vos planteás está planteado en los fundamentos del proyecto, con la discusión que hemos planteado en su momento, ustedes estaban, de la necesidad de una transformación completa del sistema educativo. Para eso, la infraestructura juega un rol fundamental. Sí, mi pregunta tiene que ver con el punto donde habla de la inversión, el artículo 3, de la inversión para favorecer el acceso igualitario a la educación e información en nuevas tecnologías, igualando un piso suficiente de integración de la mochila pedagógica en orden a bienes tecnológicos, sociocomunitarios, culturales, así también como un programa de becas, acceso a laboratorios, asegurando un acceso pleno e igualitario hacia la formación. Me gustaría si nos pueden explicar un poco qué significa esto de la integración de la mochila pedagógica en orden a bienes tecnológicos y todo lo que acabo de leer, y para que podamos entender un poco más el concepto y cómo cómo se puede cuantificar el dinero, la inversión que esto implicaría. Creemos que la escuela pública en todos sus niveles y modalidades tiene que tener una inversión que garantice todos estos ítems que detallamos. Y son tan amplios porque tienen amplitudes modalidades. Es decir, por ejemplo, ¿cómo determinamos la mochila de un pibe o una piba que va a una escuela especial, una escuela de educación especial? Eso tiene una particularidad porque además tiene que ver con una especificidad. Por ejemplo, ¿cómo hacemos para poder garantizar de que un pibe o una piba que va a una de las escuelas técnicas, a cualquiera, tenga acceso, si es técnico informático, a las tecnologías TIC, ¿no? Si es electromecánico, a todo lo que tiene que tener en la escuela? Eso hoy en la provincia no existe, y no existe desde hace rato. ¿Cómo se puede garantizar eso? Bueno, dependiendo el tratamiento y cómo se aborde, nosotros en plena pandemia propusimos dos cosas. Primero, la liberación de los datos para los alumnos y las alumnas, porque ese es un piso de acceso importante, es decir, que no quede supeditado si el chico o la chica tiene datos en su casa para poder trabajar en línea o acceder a todo lo que tiene que ver con la conectividad. Lo otro es que propusimos que las empresas de Tierra del Fuego produzcan para las escuelas públicas. Por ejemplo, vos en determinadas áreas, en determinadas especificidades necesitas tablet. Ellos están en capacidad de hacerse. Luego está la mochila para los pibes que están en los polivalentes. Porque no solo es industria, es tecnología, también es cultura. Ahí tenés un bagaje más de cosas. Ahí tienen que tener acceso no solo a los instrumentos, por ejemplo, en el polivalente, sino a todo lo que implica poder desarrollar un artista en Tierra del Fuego, o un desarrollo cultural que implica bueno, ahora han inaugurado unos espacios mucho mejores que lo que teníamos en el polivalente para poder trabajar con los chicos y las chicas de música, pero la ciencia y la técnica ha avanzado en todos los niveles y modalidades. Hoy un pibe, una piba que está en cultura tiene que tener acceso a los bienes tecnológicos para estar a la altura de otros lugares. Esa construcción se hace con ellos, no se hace sin ellos.
Por eso hablamos de mochila y no hablamos de programas específicos. Yo diríamos, bueno, la entrega, por ejemplo, lo que fue un gran avance en su momento de Conectar Igualdad. Eso fue un gran avance, porque estableció un piso que antes no existía. Eso hoy, que no hace tanto, ya no alcanza. Eso hoy ya no alcanza. Para el nivel inicial, si vamos a la escuela con inclusión completa, necesitas otro tipo de herramientas y de materiales para poder trabajar la inclusión. Todo eso es muy importante que se pueda discutir en esta comisión, porque si no pasa a ser solo un número y no un objetivo. Hay cosas que está en capacidad Tierra del Fuego de hacerlo, vuelvo a repetir, las empresas, y hay otras cosas que le vamos a tener que traer al resto del continente. Pero para nosotros, el acceso igualitario, que incluye la participación y el intercambio de nuestros pibes y nuestras pibas, eso también tiene que estar incluido dentro de la mochila educativa. Para un pibe y una piba que tenga acceso a un concurso nacional y no tenga que andar vendiendo rifa, pastelito, o la familia tenga que andar haciendo cruces para ver cómo saca un pasaje, que seguramente le llegan pedidos a ustedes, pero tengan garantizado la participación en eventos, eso forma parte fundamental en la construcción de nuestro pibe y nuestra piba. Porque un pibe de Capital Federal tiene acceso ahí a la Feria del Libro, por ejemplo. Para darte un ejemplo que está ahora, tiene posibilidad de ir a una gran empresa, si es de la escuela técnica, a ver cómo es esa gran empresa. Y así puedo hablar de Tecnópolis, puedo hablar de una cantidad de cosas que un pibe de la provincia de Santa Fe se sube a un micro y va hasta Capital, o de los pueblos del interior de donde yo van a Rosario y tienen acceso a cosas que nuestros pibes no tienen, porque tenemos las condiciones insulares. Digo, eso sin decir los intercambios que tienen que garantizarse en la Patagonia. Nosotros, si vamos a una transformación educativa en serio, que le importe desde su ideología a las que estamos lejos, tenemos que pensar en todo ese tipo de cosas, y eso es un presupuesto. Y eso tiene que ser un objetivo que después se tiene que transformar en un número. Eso es lo que nosotros planteamos con mochila educativa. Tiene que haber la cantidad de instrumentos necesarios, la cantidad de elementos para como es la otra especialidad, bellas artes, o sea, cerámica, grabado, todo eso ha avanzado. No es el polivalente de hace 20 años atrás. Porque si no, siempre nos dirigimos a las cosas tecnológicas vinculadas a la industria y todo lo demás. Y nuestros pibes y nuestras pibas son excelentes artistas, tenemos un bagaje que nos tendríamos que sentir mucho más orgullosos y tendríamos que tener más oportunidades en la provincia y en la Argentina. Como dijo Marcos, nosotros estamos trabajando en la cuantificación final del de Tierra del Fuego. Nosotros adoptamos, para tener un número específico, un salario determinado por la Federación Nacional de Aceiteros que tiene impacto en varias provincias. Y eso es 1.900.000 pesos hoy. Usted me dirá, bueno, pero tiene que tener previsibilidad. Bueno, pero eso no depende de nosotros. Si la inflación avanza y los precios aumentan, obviamente que vas a tener un número distinto. Pero aún así, antes de finalizar el debate de las comisiones, vamos a tener resuelto nuestro salario mínimo vital y móvil en Tierra del Fuego, porque lo queremos hacer no solamente de manera que sirva a la utilidad de la discusión, sino para que sea real, que no sea una cosa ficticia y una cosa hecha y tirada de los pelos, porque además los compañeros de mate no nos dejarían hacerlo y además nosotros no nos servirían. Por eso adoptamos el salario de la mejor paritaria nacional, que está defendida con estos preceptos y que lo vamos a terminar en Tierra del Fuego. Pero yo quiero decir una cosa. Nosotros hoy, hablando ya del salario, porque si no se pone así, nosotros, por lo que vos decías, mira, nosotros en diciembre, el 9 de diciembre del 2015, el salario del cargo testigo de maestro o maestra estaba en $1.338, medido como lo medimos hoy, dólar oficial.
Si esos $1.338 se hubiesen mantenido en el tiempo, hoy el salario de una maestra inicial estaría en 1.611.621 pesos, con el dólar oficial de hoy. Es decir, la provincia pagó, el presupuesto de la provincia pagó en algún momento salario, no del 1.900.000 del salario mínimo, pero muy cercano a lo que nosotros estamos pidiendo. Digo, para que se quite la carga de va a ser una hecatombe. Esto ya se pagó, lo pagó el Estado provincial y es perfectamente posible. Vuelvo a los datos, si quieren le dejo el informe salarial que nosotros tenemos hechos, medido, ustedes lo van a poder hacer de la misma manera. 19 de diciembre del 2015. Después vino la salida del cepo, que pega el saltito, y así vino, y nosotros terminamos en diciembre del 2019 con $330 de salario. Siempre medido contra el dólar oficial. Miran hoy el salario nuestro contra el dólar oficial y le va a dar que estamos casi 600, 500 y pico dólares menos medido con el dólar oficial. Siempre con el dólar oficial, ¿eh? Yo sé que tiene defecto, que nosotros medimos con otras cosas, pero en algún punto común nos tenemos que poner, y esa es una de las cosas que nosotros planteamos. Nosotros planteamos 4 fuentes y pusimos en discusión lo del consenso, ¿no? Para la discusión lo del consenso le queda al Ejecutivo decir si sale del consenso o se sale del consenso. Si sale del consenso tenés otra oportunidades, otra forma. Pero tenemos que discutir hacia dónde quiere ir. Luego, la inversión en salario, yo quisiera agregarle un dato que para nosotros no es menor. Para que esa inversión en salario suceda, lo que está planteando el legislador Lapadula, tienen que tener en cuenta que un compañero o una compañera tiene que trabajar, tiene que tener como mínimo 2 trabajos. Es decir, esa masa salarial se hace sobre la base de una sobrecarga laboral terrible. Entonces, la transformación del sistema educativo no es un tema menor. Es decir, si ustedes comparan una compañera o un compañero que trabaja en una jornada completa versus aquel compañero o compañera que trabaja en 2 cargos simples, es tremenda la diferencia que hay en el esfuerzo laboral. Si hay diferencia en esfuerzo laboral, hay diferencia en otros aspectos de la vida laboral. Entonces digo, es eso que ustedes dicen, es la transformación, y ese inicio de una discusión que creo que tenemos que ir mucho más allá. Estamos dispuestos a seguir trabajando de cómo obtener más recursos para que la ley salga y para que salga la mejor ley, que se cumpla. Nosotros creemos que, lo dijimos con humildad la primera vez que lo planteamos acá, que nosotros tenemos una idea, queríamos que forme parte no queríamos incorporarlo, no lo incorporamos, de hecho, como asuntos particulares, creo que se llama de arranque, después lo trajimos, lo tomaron, fue en distintas cosas. Porque el tema es si vamos a discutir o no vamos a discutir el problema de la educación en términos más generales en Tierra del Fuego. Y me parece que por lo menos un primer paso estamos dando. No, hay un tema que no hay que soslayar, que la provincia tiene presupuesto de educación. Nosotros lo que hacemos es incorporar los recursos a ese presupuesto de educación. La provincia tiene presupuesto de obras públicas. Nosotros lo que hacemos es darle más recursos. Estamos dispuestos a discutir todo, pero partiendo de la realidad, no partiendo. O sea, no es que hoy no existe ley de presupuesto y no existe presupuesto de educación y no se ejecuta nada. Acá lo que estamos diciendo es cómo voy a incorporar mayor financiamiento del sistema educativo, partiendo de la base de estos 3 ejes, porque nos parece que es importante ponerlo en discusión. Si nos ponemos primero de acuerdo que es importante que esos 3 pilares de la educación tengan financiamiento, hay que encontrarle el modo y la distribución.